Bienvenidos a un nuevo episodio de Cosas del Mundo por Francisco Boloña. Esta vez tenemos de invitada a Andrea Baldas Piazzu. Ella es internacionalista por la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Alfonso X el Sabio en Madrid. Y a su mismo tiempo tiene un doctorado en Migración Internacional y Desarrollo por la misma casa que en persona por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Al mismo tiempo ya es docente universitaria Así es, por la Universidad Casagrande, así es. por la Universidad Casagrande, y fuiste consejera de Consejera de gobierno. así es, en el periodo 2021-2023. El día de hoy vamos a hablar sobre temas internacionales de actual importancia, pues en este momento tenemos una situación un poco candente cerca del país que está ocurriendo en este momento en Venezuela, pues como es de conocimiento público, igual si no lo hago en pequeño resumen, la semana pasada hubieron tres buques estadounidenses que se desplazaron con 4.500 militares dentro de ellos hacia las costas venezolanas. Esto produjo una reacción del presidente Nicolás Maduro de la República Bolivariana de Venezuela. Y pues desde ese entonces tenemos una especie de crisis en la región que dice una teoría que este desplazamiento es el inicio del fin del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, Andrea, te quería preguntar desde tu punto de vista, para ti, ¿qué significa esta maniobra realizada por el presidente de Estados Unidos? Y qué, o sea, y con el aumento incluso de recompensa de la captura del presidente Nicolás Maduro, ¿crees que sea realmente algo más que un gesto simbólico? ¿Crees que realmente estemos en lo que dije, el inicio del fin de la dictadura? Buenos días a todos. A ver, me encanta que hayamos empezado por aquí porque esto me lo han preguntado muchísimas veces. Se acerca, ya invaden, se acaba. ¿Qué es lo que pasa? No. Te puedo decir de ahorita, no. De hecho, me contactaron de un medio la semana pasada y me dijeron, necesito que estés disponible para el momento que sea la invasión y caiga Maduro. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Es que eso no es lo que está pasando y eso no es lo que va a pasar. Eh, Esta es una actividad más que nada narrativa, psicológica. Aquí la imagen que se quiere pintar, primero es de debilidad del régimen de Maduro. Maduro está rodeado físicamente, o sea, literalmente rodeado, y al mismo tiempo eso te permite aumentar el precio sobre la cabeza de Maduro un poco para provocar o incentivar a que tal vez los militares puedan abandonarlo, traicionarlo, entregarlo, facilitar la caída del régimen de adentro. Y ese, ojo, es una cara de la moneda, porque al mismo tiempo lo que está sucediendo es que se están alineando con relación a la protección del Esequibo, que es algo Ajá. que tampoco, a ver, nosotros no lo tenemos muy top of mind, pero en Venezuela y en el Esequibo y Sí. en, digamos, y en Guyana esto es primordialmente lo que está sucediendo en este contexto. De hecho, tanto Guyana como Trinidad y Tobago Todo se dijeron que ellos pronunció ahí. estaban Ajá. apoyando y de acuerdo con la actividad militar estadounidense, que además se da en líneas comunicacionales en torno a la disminución de la actividad eh, de narcotráfico que existe en las costas venezolanas. Entonces esa es como la gran excusa, por decirlo así, Ujú. para enviar todas las tropas alrededor de Venezuela, y en parte es el motivo que da Estados Unidos con relación a estos patrullajes y este despliegue increíble de embarcaciones y buques y tropas. Claro, entonces en realidad solamente es una fachada, así por decirlo, es una... Sí, es narrativa. Déjame contarte esta historia, quiero que te la creas. De Ujú. hecho, es un daño terrible cuando empezamos a hablar de, no, que ya se cae, que ya se cae, porque genera una cantidad de expectativas que a lo mejor no van a suceder, que solo sirven para fortalecer la narrativa de Maduro de no entraron porque no pudieron, o no entraron porque no los Ujú. dejé, o no entraron porque nos tienen miedo. Entonces, de una manera u otra, lo que estamos viendo es una serie de operaciones que se dan en un montón de niveles distintos. Primero, el plano físico, es decir,
Maduro, sus declaraciones, sus propias tropas civiles, Claro, las el tropas reclutamiento militares, 5 millones, en, dice, una vaina así. ya sus tropas civiles, Ajá. las tropas militares estadounidenses, digamos, en el plano físico, lo que sucede en sí. Luego estamos viendo en el plano comunicacional y de narrativa que se va hilando, que también es súper importante con relación a estas operaciones psicológicas. Eh, Tengan miedo, estamos aquí, los estamos rodeando. ¿Ustedes tienen actividades de narcotráfico? Van a caer. ¿Ustedes están preocupados por lo que puede suceder? Aquí estamos nosotros pendientes. Es decir, se están hilando un montón de cosas a lo largo del camino y es netamente la generación de presión alrededor del régimen lo que se está buscando en realidad. Pero, por ejemplo, al mismo tiempo existe también esta narrativa que el presidente de Estados Unidos se atribuye a él mismo de que él es un presidente muy pragmático, ¿no? Que es un presidente que lo que se propone lo hace. Entonces, teniendo en cuenta esta autodescripción que Trump se tiene del mismo, el, el escenario que conllevaría a que el régimen de Venezuela no caiga y simplemente los buques de Estados Unidos regresen por donde vinieron, significaría un fracaso un poco personal para Trump, ¿no crees? O por lo menos iría un poco contrario a su filosofía, tal vez. Claro, y por eso es que Estados Unidos en ningún momento ha hablado de derrocar el régimen. O sea, eso no está sobre la mesa en estos momentos y de hecho las operaciones militares y eh, el despliegue militar está programado para que dure varios meses. Y ese fue el anuncio que se hizo de entrada. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es patrullando las costas venezolanas para detener cualquier tipo de actividad vinculada al cartel de los soles, que es liderado por Maduro, por cierto, by the way, quiero que sepan, y esto quiero, o sea, ese es parte del mensaje que se da, Ajá. pero estamos listos para estar aquí el tiempo que deba tomar. Entonces creo que eso hay que tenerlo en mente porque es parte de lo que dijo Estados Unidos y es un poco la forma en la que justifica esta elevación de máxima presión alrededor del régimen. Claro, entonces las posibilidades de un conflicto regional, incluso con, bueno, Colombia se sabe que en este momento tiene otros problemas, Brasil también. Y aún así, Petro sí hizo declaraciones con relación al despliegue militar estadounidense que no se puede permitir, que esto es eh, están avasallando la Claro. soberanía latinoamericana, etcétera. Digamos, sí se hicieron declaraciones a lo largo de esas líneas, pero efectivamente la región tiene otros problemas y otras preocupaciones en este momento. Así es. Y por ejemplo, y, y un bloqueo comercial a Venezuela un poco más extensivo, ¿crees que sería una opción? O sea, también mucho se habla del tema de si sancionemos mucho a Venezuela, sigamos sancionándolo, y ponerle sanciones a los que comercien con ellos. ¿Tú crees que, por ejemplo, por esa parte sería viable también un debilitamiento mayor de Venezuela? A ver, ¿qué es lo que pasa? Y creo que, y esto es algo de lo que hablo mucho, lo he hablado mucho en redes y lo he hablado mucho también en mis clases, es tomar en cuenta qué es lo que se busca cuando sancionamos un país. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay N cantidad de trabajos académicos que nos prueban hoy que las sanciones no generan efectos inmediatos. Entonces, si lo que se quiere es tener un efecto inmediato sobre la política interna y exterior de Venezuela, las sanciones probablemente no es el camino. Es decir, Cuba tiene varias décadas sancionadas. Irán tiene varias décadas sancionadas. Corea del Norte tiene un montón de décadas sancionadas. Rusia. Es decir, tenemos Rusia. las sanciones, la idea de las sanciones es que se genere un cambio de comportamiento con relación al accionar en política exterior de estos estados y sin embargo no es lo que hemos visto suceder. Y de hecho el costo de las sanciones lo llevan o lo sobrellevan los civiles. Entonces, de ahí que Estados Unidos en los últimos años ha intentado tomar otras acciones de la mano de las sanciones que se llaman las sanciones láser, que son específicas al funcionario NN y su familia. Pero claro, al mismo tiempo, si tienes formas de saltarte las sanciones, como lo ha hecho Rusia en el aparataje internacional con relación a la forma en que comercia su petróleo, entonces verdaderamente no terminan teniendo el efecto deseado. Entonces, claro, si nos sentamos a pensar en Venezuela y las posibles sanciones que se podrían dar, ya están sancionadas, digamos, Ya ya está hay un sancionado. montón de sanciones Las láser incautaciones, alrededor ¿no? de Venezuela. Incauta- eh, entonces, y hay, exacto, hay un montón de incautaciones en suelo estadounidense también. Entonces, ya más allá de eso, creo que hay poco que se puede hacer a lo largo de ese ámbito. Y por eso el tema de las licencias petroleras es importante porque es por donde se puede apretar un poco la tuerca. Claro, pero hablando ahora, por ejemplo, de licencias petroleras, también hubo la noticia la semana pasada
de que se reanudó operaciones con la Chevron. ¿Eso qué, por ejemplo, qué nos podría decir eso? En efecto, y aquí hay que tomar en cuenta que si se reanudan las licencias de Chevron en Venezuela, eso significa que se le está quitando, por decirlo así, de una manera u otra, eh, a Venezuela la renovación de licencias o el comercio de su petróleo con Rusia, con China. Es decir, esto es un tablero geopolítico súper amplio y cuando están sentados en Estados Unidos, digamos, en DC, mirando hacia Venezuela, no solo están mirando a Venezuela, también están mirando las relaciones entre el comercio de petróleo entre Venezuela y China, las relaciones que se dan por default entre Rusia y Venezuela también, hasta un par de meses, las relaciones eh, bastante estrechas que existían entre Irán y Venezuela. Es decir, hay un montón de personajes sobre el tablero a los que se quiere derrocar. Y entonces este es un tema de un ajedrez amplio que hay que tomarlo con paciencia y con perspectiva también. Así es. Entonces, en resumidas cuentas, con el tema de Venezuela, porque de verdad que es algo que ya sale todo el tiempo, memes incluso de las milicias de Maduro, sale todo, es mucho más complejo de lo que se cree. Entonces, a veces las noticias nos quieren decir una cosa, pero la realidad es otra. Incluso partiendo la primicia, o sea, no la primicia, pero por la característica del régimen venezolano de que en realidad Maduro ni siquiera es la cabeza principal, o por lo menos la. Ni la única, sí. Exacto, por lo menos no es la única. O sea, hay que entender que hay toda una estructura que está conformada en el gobierno venezolano que simplemente la cabeza de Maduro es uno más, pero en realidad hay mucho por detrás. Esa es Así la, es. esa es la realidad. Y hablando del tema de Rusia, ahora que también estábamos hablando un poco un socio venezolano, últimamente, Andrea, o sea, los ataques se han intensificado. Rusia sigue metiéndose ahí en Ucrania, pese a que la semana pasada tuvimos dos reuniones donde Estados Unidos fue mediador Así es. bueno, intentó ser mediador, por lo menos, todavía no lo ha logrado entre las partes, pero vemos que el conflicto se intensifica, o sea, sigue ahí y sigue con fuerza. Entonces, ¿tú crees que esto es parte de un proceso internacional normal de solución de conflictos hasta que se llegue a un acuerdo de paz? ¿O realmente crees que las diferencias irreconocibles entre las partes, porque igual lo han dicho, que nadie va a ceder, eh, crees que esto realmente no llega a un fin? A ver, es una gran pregunta y aquí hay varias cosas. Primero, sí, efectivamente tenemos a Estados Unidos intentando mediar entre Rusia y Ucrania y efectivamente hay diferencias irreconciliables. Todos sabemos que para que haya cualquier tipo de negociación tiene que haber algún tipo de punto Así medio. es. Y ahora, lo que vamos a ver a lo largo de las siguientes semanas es un repunte, además, de actividades Ujú, ofensivas entre Rusia y Ucrania. Primero porque sucede durante todos los veranos. Es el momento en estos lugares con climas tan imperdonables, digamos, tan gélidos, lo importante es lograr un avance de ofensiva ujú, en verano, porque el clima te lo permite, porque luego literalmente todo se congela en ujú. invierno, que es más o menos la historia de Rusia. Ahora, ¿qué sucede? Como estamos viendo avances de ofensiva entre Rusia y Ucrania, a Rusia le conviene demorar cualquier conversación de paz hasta seguir captando más territorio ucraniano, porque en el caso de que se sienten a conversar, que es muy poco probable, Claro, que Estados Unidos ínfimamente, afirma que lo van a hacer en las ínfimamente próximas probable. semanas. De hecho, sí, de hecho dijo que Ajá, se iban a sentar este mismo viernes, pues 2 semanas y ahora un par de meses, o sea que digamos que las expectativas cada vez son menores. Eh, pero en el caso de que se llegasen a sentar, el que Rusia haya acaparado mayor cantidad de territorio ucraniano le conviene, porque significa que el intercambio territorial, o sea, tiene más con qué jugar territorialmente, aunque Rusia tiene clarísimo qué parte del territorio ucraniano quiere. Y sin embargo, la oferta que quisiera poner sobre la mesa, y esto sí ya lo sabemos, es que obviamente eh, se queda con el Donetsk a cambio de otro territorio ruso que le podemos ceder nosotros, que probablemente sea claro. Siberia, digamos, Ajá. algo donde no hay recursos, donde a nadie le importa. Entonces, en el interés máximo de Rusia está acaparar la mayor cantidad de territorio, lograr un avance ofensivo máximo
en las siguientes semanas. Entonces, claro, tenemos estas dinámicas que se están dando y al mismo tiempo hay un libro maravilloso de una Hathaway que te recomiendo que lo leas, se llama The Internationalists, donde ella hace un poco una descripción y una denuncia de la forma en la que se van o se han ido cerrando los conflictos durante los últimos años. Los conflictos que tenemos, que la mayor cantidad de ellos son conflictos latentes, los que tenemos hoy en día, digamos, este conflicto no resuelto en Rusia-Ucrania, tenemos Israel-Palestina, digamos, hay un montón de conflictos que son en base a soberanía, son en base a identidad, son en base a puntos geográficos identitarios que generan que las posibilidades de llegar a un acuerdo de paz sea mucho más difícil. Y entonces lo que terminamos haciendo es creando estas soluciones parche que no resuelven los problemas de fondo, llevándonos a tener conflictos que se dilatan cada vez más. Porque en realidad no estamos buscando la paz estructural, sino una paz momentánea. Eh, Claro, pero y entonces, em, igual es una guerra al mismo tiempo, Andrea, que ya lleva muchos años esta guerra. eh, y tú crees que, por ejemplo, ya por mero desgaste, o por lo menos por el cansancio, porque o sea, es una guerra en la que no solamente están evidentemente involucrados Ucrania de y acuerdo, pero el mero dejaste de quién. de la comunidad internacional en este caso sería, incluso, o sea, aparte de las partes de la comunidad internacional, porque están dándole a cada rato financiación, ¿no? Correcto, pero a Ucrania. Y Claro, el desgaste en capital humano, digamos, las tropas que se van desgastando son las ucranianas, porque lo que también, tiene Rusia y ha tenido siempre, es la razón por la que le ha ido medianamente bien en los conflictos bélicos en los que ha estado involucrado a lo largo de la historia, es que tiene capital humano. claro. Ellos tienen tropas. Es más, no solo que tiene sus propias tropas a Ahí mansalva, adentro. sino que además tiene norcoreanos Ah, eh, claro, norcoreanos, en el frente no, también. y bueno, y la gente que está, o sea, y las regiones que ellos quieren tomar son prorrusas. Entonces, digamos, en ese sentido, si nos vamos a sentar a analizar desgastes, Ucrania tiene todo para Tiene perder todo en para ese perder. ámbito. Entonces, ¿por qué no se, o sea, por ejemplo, yo siendo Zelensky, o sea, ¿tú qué crees que es lo que le impida a Zelensky o la fuerza que no le permita a él ya decir, ¿sabes qué? Ya, se acabó esto, ya son demasiados años, démosle el Donbass a Rusia A y ver, se acabó. O sea, ¿qué crees qué fuerza podría ser? Porque es que si no, eh, uno, soberanía, orgullo nacional, soberanía y después orgullo propio, digamos. A Zelensky se le acaba la carrera, el segundo en que lo cede, y entre otras cosas la constitución ucraniana se lo prohíbe. O sea que incluso podría él enfrentar eh, cargos en casa. Pero adicional a eso, eh, ya Ucrania cedió y le tocó ceder, porque a Crimea no Crimea, se la van a esa devolver. anexión, no, eh, la vida. digamos, esto fue en Claro, 2014, 2014. y ahora el Donbass. Y entonces, ¿hasta qué punto tú sigues cediendo? Si hay algo que aprendimos de la Primera Guerra Mundial, y si hay algo que aprendimos de la Segunda Guerra Mundial, es que la cesión territorial no te obtiene mayores concesiones de paz. Pero ahí, por ejemplo, ¿no crees que sería viable, por ejemplo, también negociar una garantía de seguridad? Correcto, pero ¿de qué tipo? Porque las garantías de seguridad que están hoy sobre la mesa, por ejemplo, de lo que sabemos de la reunión que tuvo Trump con eh, la Unión Europea y Zelensky, y esto lo sabemos por las declaraciones del mismo Steve Witkoff, em, es que podrían ser unas garantías de seguridad similares al artículo 5 de seguridad colectiva de la OTAN, similares. Lo que pasa es que la palabra similar te da un espacio de maniobra, perdón, increíble. Entonces, ¿qué significa similar? Significa que Estados Unidos sería parte o no, porque la declaración inmediata posterior es, y las garantías de seguridad tendrían que ser avaladas y ejecutadas por la Unión Europea, porque Estados Unidos ya no estaría Claro. involucrado en esto. Nosotros podemos prestar armamento, vender armamento, apoyar a la industria armamentística Ujú. alemana, pero nosotros no estaríamos involucrados con tropas. Unión Europea, ustedes encárguense de eso. Es más, Unión Europea, ¿qué eh, ¿qué tanto les gusta la idea de involucrar a Ucrania? O sea, acelerar un poquito ese proceso de Claro, adhesión igual a lo mejor ellos ucraniana. tampoco, claro, a lo mejor ellos tampoco tienen mucho interés en que Ucrania se meta La Unión Europea de ninguna manera, De porque hecho, fue rechazada en su momento. les tocaría Ajá, a ellos incondicionalmente, por decirlo así, claro, ya hacerse cargo de la cuestión militar
Ucrania per se. Entonces, como te digo, Ucrania tiene todo para perder y su destino pende de un hilo. Y ese hilo lo maneja Zelensky, que lo ha hecho maravillosamente bien, además, en los Ah, últimos ¿tú años. crees? Y es un Tú en una posición, una... comediante, es una persona que no estaba preparada para este cargo. Y creo que eso, su neta supervivencia te dice mucho de la madera del personaje, más allá de sus errores y traspiés a lo largo del camino, que obviamente han habido. Eh, pero creo que él lo ha hecho bastante mejor que muchas otras personas en la situación que le ha tocado manejar, porque Claro, no creo que él se imaginó que esto le iba a tocar a él jamás nunca. claro, no. Pero bueno, ahora entonces, ¿para qué ver hasta cuándo aguanta? Quiero decir. Correcto. O sea, Sí, y literalmente lo que sucede hoy es un tema claro. Y Rusia no va a ser, de aguante y y Rusia, apoyo. es que Rusia no, nunca en la vida van a ser ellos un retroceso, porque incluso a ellos, o sea, los rusos también han perdido cualquier cantidad de capital humano, a pesar que yo sé que tienen más, Sí, pero han perdido un valor hay un significativo y eso. muchísimo de tropas Ajá, rusas que han fallecido en el campo de batalla y de hecho ahora no sabemos el número a ciencia cierta porque obviamente Rusia nunca lo va a publicar no, y estas son todas conjeturas que se hace desde el frente ucraniano, digamos, de un montón de ONGs que se dedican a abarcar estos números, pero en efecto hay un costo político para Putin también, sobre todo claro, porque el inicio del conflicto, él lo respalda en esta noción de legitimidad soberana sobre ese claro. territorio. Pero si él al fin, o sea, al final él se hace con el Donbass, sería un costo político que lo saldaría, ¿no? ¿Tú crees? A ver, claro, y legitima todo, Claro, todo lo que ha sucedido hasta ahora. Pero lo que me refiero es que de todas formas, cuando hablando de costo político, de todas formas pierde mucho más Zelensky porque vive en una democracia que Putin, que no. O sea, el costo político real al final del día, estamos hablando de un líder político que ha envenenado a tres cuartas claro, partes de sus enemigos. Entonces, pero es que, por ejemplo, o sea, Zelensky entonces, cualquiera que fuera el caso, es que él no va a ganar la guerra, me explico, o sea, él no se va a quedar con nada, entonces por eso yo te decía lo de ya ceder de una vez por todas, pero es que aunque se haga un tratado de paz, él igual va a salir perdiendo. Él sabe que va a salir perdiendo, Trump se lo dijo en su sí, momento. él está entre la espada y la Entonces, pared. No va entonces, a ganar, pero no va a quedarse con las manos vacías, porque la comunidad internacional no puede avalar la agresión unilateral de Rusia. claro. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el conflicto. Eh, Esperemos que esto ya llegue a un final de una vez por todas, porque como lo dijo Andrea, esto está teniendo un costo importante en capital humano y bueno, y económico también. Económico también porque, o sea, Estados Unidos ya le dejó bien claro a Ucrania que igual ellos le van a ir cortando el financiamiento, o sea, lo Correcto. van a hacer, pese a que lo siguen haciendo, pero le dijo ya, ya está, o sea, acábalo ya. Y Europa no sé si tenga tampoco mucho para regalar en este momento, que ellos también tienen otros tipos de problemas. Entonces, por ahí un poco. Y hablando de financiamiento, ya para ir a un último tema importante de actualidad, eh, es la gira de nuestro presidente. La gira de nuestro Correcto. presidente Daniel Noboa, que ha estado pues en Brasil, Uruguay y Argentina, me parece que es ese orden, eh, la semana pasada. Y Andrea, quería preguntarte, ¿tú cuál, o sea, tú crees que esta gira que ha tenido por Sudamérica ha sido un éxito y cuál ámbito crees que él ha buscado ir a reforzar en cooperación bilateral con los demás países? A ver, yo siempre creo que es prematuro intentar analizar las giras internacionales del presidente casi inmediato y yo entiendo perfectamente que la población diga, tanto viaje y qué pasó, para qué, cuál es el resultado, cuáles son los beneficios inmediatos, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Normalmente cuando tenemos estas giras presidenciales con el presidente en la cabeza de la comitiva, el presidente lo que hace es abrir la puerta a una negociación. Que la negociación en sí, los puntos sobre las IES, el martillar los puntos finos del acuerdo se pueden demorar meses eh, en realmente trabajarse. Entonces, lo que suele suceder es que no vemos beneficios tácitos de estas grandes giras hasta sino dentro de un par de meses. Entonces, yo creo que es un poco prematuro hablar de éxitos o fracasos de una gira presidencial casi inmediato. Podemos nosotros hablar de los acuerdos que se han ido trabajando a lo largo, digamos, en marcos macro. Con Brasil se habló mucho de educación. eh, Creo que con Argentina hay un montón de temas Tenemos, sobre la mesa. sí, pues tenemos un déficit con ellos, incluso, vi, tenemos un gran déficit económico con ellos, entonces eso hay que... En efecto, pues, te digo, hay un montón de temas que se pueden ir trabajando y afinando entre ambas. Además, hay una afinidad
entre ambos líderes. Parte de lo que nos da y nos deja entrever esta gira un poco es la capacidad de maniobra del presidente, que cuando fue asambleísta era ampliamente reconocido como el asambleísta que podía sentarse con varios bloques y poder obtener eh, réditos políticos. Creo que eso lo hemos traducido hoy en el ámbito internacional también. Mm, Este es un presidente que, así como se sentó con Lula, se sentó con Milei, claro, que son posturas muy distintas en el aparataje internacional, y es también un mensaje al pragmatismo del presidente y su rol, y el rol de liderazgo que quiere posicionar en la región también. claro. Y por ejemplo, de Argentina se hablaba sobre todo en cooperación de seguridad, ¿no? Eh, y bueno, con Brasil en temas de educación. ¿Cómo, por ejemplo, para poner un ejemplo claro, eh, educación con Brasil, cómo sería? O sea, ¿cómo sería un modelo de ese acuerdo? Porque muchos dicen, ah, ya, educación con Brasil, pero específicamente en qué, por ejemplo. Bueno, y es que esos son los puntos sobre las guías que se tienen que martillar a lo largo del camino. Por ejemplo, y te digo, no lo sé porque no trabajo en el Ministerio de Educación, digamos, Ok, no estoy perfectamente al día de cuáles son los temas A1 prioritarios en el Ministerio hoy, pero te puedo decir, durante la pandemia, por ejemplo, evidenciamos un montón de falencias a lo largo de la provisión de educación online, eh, que hoy que el país contó en su momento con grandes programas de educación que se daban a lo largo de señales de radio, televisión, y ya había un programa para esto que no fue necesariamente utilizado en pandemia, y nosotros podemos evidenciar, digamos, como ciudadanos, si tú eres un padre de familia durante la pandemia, sabes que esto fue terrorífico. no, Eh, Entonces, que habían distintos colegios que estaban preparados para esto en A o B nivel, pero que verdaderamente aquí hubo una falencia importante a nivel del sistema de educación pública, sobre todo, con relación en ese sentido. Entonces, me parece que trabajar a lo largo de innovación de la educación siempre es algo positivo, y de hecho probablemente lo que están buscando Ecuador y Brasil, en eh, este momento, sí, fomentar y fortalecer, desde luego. Y luego, en el contexto de seguridad con Argentina, seguridad y migración son temas que no se pueden trabajar de manera unitaria. No funciona, no sirve. claro, Estos son todos temas que tienen que trabajarse en cooperación regional para que verdaderamente tengan beneficios reales. Entonces creo que eso es parte de lo que se busca también con esta gira. claro. Y por ejemplo, ese es un problema que tuvimos hace poco, ¿no? El tema de la migración con Argentina. Hubo el problema, no sé si vistes, el de los exámenes. Sí, de Sí, estudiantes de medicina. así es. Y eso, o sea, es evidente que fue abordado, pero, o sea, ¿tú crees que realmente entonces Daniel, más que tener o sea, más que tener una imagen, o sea, sí está siendo súper pragmático según tú? O sea, bajo tu perspectiva. A ver, yo creo que este es un presidente que sí, que él es pragmático en sí. Lo hemos Ya, visto a lo largo de los últimos meses bueno, a lo largo de su último año de gobierno, y creo que es parte de la forma en la que aborda política exterior también. En el caso de Ecuador, Ecuador es un país, al ser un país pequeño, tiene mucho, o sea, tiene mucho que aprender en ese sentido con relación a cómo aborda su política exterior, y creo que el pragmatismo es la forma en la que vas a lograr ciertos réditos, porque no estás en posición de pelearte con nadie. claro, así es. Entonces, y por eso mismo es que incluso tiene una visita, bueno, dijo que tiene una visita ahora también para noviembre en la Casa Blanca para negociar el tema de los aranceles con Trump, porque eso nos está pegando. En efecto. Ajá, eso, o sea, es un tema que sabemos que son aranceles del 15%, pero a los competidores, en cambio, tienen un arancel menor, tienen un arancel del 10%. Entonces, ese es un tema. Y, por ejemplo, tú que fuiste consejera de gobierno y eres internacionalista, ¿cómo, o sea, para que la gente sepa incluso cómo se hace una negociación internacional? Eso es súper importante. ¿Cómo sería una posible, por ejemplo, una posible negociación entre Daniel y Trump sobre ese tema? O sea, ¿qué se podría abordar? ¿Me explico? O sea, Sabes que esa es una gran pregunta, y qué es lo que pasa, que el presidente Trump nos ha cambiado el libreto un poco a todos porque tiene una forma muy particular de ejercer la política exterior. Entre otras cosas, el presidente es un personaje increíblemente transaccional. Entonces, él no te va a dar algo, él no te va a dar una prebenda a cambio de nada. ujú, Entonces, cuando Estados Unidos ve a Ecuador, y esto es súper importante entenderlo, cuando Estados Unidos ve a Ecuador, no ve, no está pensando en el petróleo ecuatoriano, en el verde, en el camarón, en el choco, él no está pensando en eso. Él está pensando en
la crisis de seguridad y la migración irregular, sus dos preocupaciones más grandes con relación al país. Y entonces la forma en la que Ecuador puede solventar y obtener cualquier tipo de preventa de Estados Unidos es trabajando a lo largo de esas dos líneas. De hecho, Claro, la parte de cooperación esta seguridad. reunión con Argentina para la cooperación en seguridad trata de atajar un poco esas preocupaciones con relación a los EDOs y a la inseguridad en el país. Así es. Entonces, o sea, por ejemplo, eh, un acuerdo que se podría llevar en esa reunión sería algo directamente de controlar o que Estados Unidos tenga ya o sea, una deportación masiva de ecuatorianos, así, casi que casi. O no, de hecho, una de las consideraciones que sabemos que estuvo sobre la mesa es que Ecuador acepte deportados de terceros países, que es algo que el presidente Uf, Noboa anunció hace varios no, meses que no iba a suceder, eso no puede suceder, por eh, favor. sobre todo Sí, cuando sí, este es sí. un país que tiene ya hacinamiento Claro, carcelario. Entonces, pero solo para que tengas una idea de la cantidad de temas que pueden claro. estar sobre la mesa a lo largo del tema de migración irregular, que además en ese sentido Ecuador lo tiene bastante complicado porque muchos de los programas de integración de migrantes o muchos de los programas eh, de gestión migratoria están financiados por USAID. Entonces, Ujú, al extinguirse USAID, Ecuador tiene que ver de qué manera solventa esas necesidades que estaban cubiertas por esos programas eh, claro. anteriormente. Entonces, hay un montón de maniobras que se pueden hacer, un montón de hilos que hay que tirar. Y bueno, hay hasta noviembre para sentarse a ver Así es, exactamente qué es lo que se así va a es. Y eso lograr. va a ser una negociación súper importante porque depende, o sea, el comercio ecuatoriano eh, depende mucho de Estados Unidos. Depende mucho de Estados Efectivamente. Unidos. Entonces, ahí yo creo que se puede demostrar el papel de Daniel Noboa como negociante internacional. Ahí sí se puede ver si el man es un duro o no. Pero bueno, ya lastimosamente hemos llegado al fin del programa. Se han abordado, a mi parecer, cuestiones súper interesantes desde múltiples perspectivas. O sea, em, hay que siempre estar actualizado de lo que pasa en el marco internacional. Así que bueno, este fue un episodio más de Cosas del Mundo, esta vez con Andrea Balda, eh, por Radio Atalaya 680M. Muchísimas gracias, Andrea, por haber venido el día de hoy. Un gusto y un placer. Muchas gracias a todos, nos vemos a la próxima.